Las brujas, figuras envueltas en misterio y terror, han sido parte de nuestra imaginación y cultura durante siglos. Su imagen ha sido moldeada por leyendas, cuentos populares y, en muchos casos, por hechos que son compartidos de boca en boca durante generaciones. Bienvenidos. Mi nombre es Carlos y hoy en Terrores te contaré historias acerca de brujas. A principios del año 2007 nació mi primera hija. La casa donde vivía con mi esposa era muy pequeña, así que buscamos mudarnos a una más grande para que el bebé tuviera su habitación y estuviéramos más cómodos. Esta casa nueva estaba en un fraccionamiento que quedaba a las orillas de la ciudad. Entonces, alrededor de este fraccionamiento lo único que había eran baldíos, casas en construcción y calles vacías. Cuando nos mudamos, mi esposa tenía más o menos 6 meses y esa noche salimos a buscar algo de cenar. Al regresar a casa nos encontramos con una anciana unas casas antes de llegar. Nos saludó muy amable y cuando seguíamos caminando nos dijo: deben tener mucho cuidado con su bebé. Hay alguien que está esperando que nazca. Viene todos los días y se para en el techo de su casa. Nos dio mucho miedo y le dije que por favor se alejara de nosotros, que no queríamos que se acercara otra vez. Nació mi hija y a los 2 días nos dieron de alta, así que nos fuimos a casa a descansar. Pasaron un par de semanas y todo estaba muy bien. Mi hija y mi esposa estaban sanas. Nos estábamos adaptando a la nueva vida de padres. Una tarde, cuando regresaba de trabajar, me encontré con la misma anciana. Cuando me bajé del auto, me tomó del brazo y me dijo, muy exaltada: debes tener mucho cuidado. Pongan unas tijeras debajo de la cuna de su hija. Ya vinieron por ella, no deje que se la lleven. Me dio tanto miedo que la empujé y le dije que no se acercara a mí o llamaría a la policía. Uno de sus hijos salió por ella y dijo: déjalos, madre. Van a venir a pedir ayuda cuando tengan problemas. Días después empecé a notar una situación un tanto extraña. Cada noche acomodábamos a Regina entre mi esposa y yo a la hora de dormir. No queríamos dejarla sola en su cuna porque sentíamos que era muy pequeña aún. Siempre despertaba para comer en la madrugada. A veces le daba yo y a veces su mamá. Nos tornábamos por día para poder descansar mejor. La primera vez desperté a las 3 de la mañana. Regina todavía no despertaba. No lo tomé a mal y aproveché para dormir otro rato. Cuando despertamos, mi bebé amaneció dormida a nuestros pies. No supimos cómo había llegado hasta ahí. Era solo una bebé de 2 semanas. No era posible que se arrastrara o gateara hasta ese lugar. A partir de esa noche, cada día era lo mismo. Amanecía a nuestros pies o bajo las cobijas, de cabeza, en posiciones muy extrañas para un bebé. Le poníamos almohadas, cobijas y nada cambiaba. Tenía pequeños moretones en las piernitas y brazos. La última noche pasó lo más aterrador que hemos vivido y que cambió nuestras vidas. Esa noche desperté aproximadamente a las 3:30. Me levanté al baño. Después fui a la cocina por algo de agua. Regresé y me acosté en mi cama. Abracé a mi esposa y de pronto reaccioné. ¡Regina! ¿Dónde está Regina? No estaba en la cama. Traté de despertar a mi mujer para que me ayudara a buscarla, pero estaba muy dormida. La tuve que jalar muy fuerte. Era como si estuviera hipnotizada. Tenía los ojos abiertos, pero era como si no me escuchara. Yo gritaba y movía todas las cosas de la habitación buscando a mi niña. Quité las cobijas y no había nada. Busqué por todo el cuarto desesperado. Había desaparecido de la nada. La puerta y la ventana de la habitación estaban cerradas. Levanté la cama con la esperanza de encontrarla y ahí estaba, en el rincón, con los ojos abiertos. No lloraba, no se quejaba, solo respiraba muy rápido. Tenía un color muy pálido. La levanté de inmediato.
La revisé para ver si estaba bien y fue cuando vi algo que me aterrorizó. En una de sus piernas tenía sangre. Era como una mordida. Empecé a rezar lo primero que recordé y en ese momento mi esposa reaccionó como si hubiera salido del trance. Me preguntó qué había pasado y le dije que estábamos en peligro. Tomamos lo primero que pudimos y salimos corriendo. Jamás regresamos a esa casa. De niño viví siempre en casa de mi abuela. Era un lugar donde me pasaron muchas cosas paranormales y la verdad es que yo siempre he sido muy miedoso en ese aspecto. Prefiero no meterme en situaciones que involucren ese tipo de cosas. En esos tiempos, había noches en las que el miedo me paralizaba por completo. Incluso hasta llegué a temer por mi vida. En ocasiones, ya cuando estaba listo para dormir, sentía que alguien se sentaba al lado de mi cama. Lo más escalofriante es que yo encendía la luz y, aún así, podía sentir la otra presencia al lado mío. Era tan fuerte que hasta el calor que emanaba de esa presencia podía sentirlo. Otras veces me despertaba de forma repentina, con un presentimiento de que algo malo iba a pasar, y casi siempre en ese momento, a los pocos segundos de despertar agitado y sudando, veía una sombra pasar corriendo por la puerta. Siempre pensé que había algo en esa casa que no me quería, y que me hacía todas esas cosas porque me quería correr a como dé lugar. En parte, esa fue una de las razones por las que me mudé, porque a medida que fui creciendo, más intensas eran las cosas que me hacía esa entidad. Dormía muy poco, me enfermaba muy seguido y casi siempre estaba cansado, sin energías, sin ganas de hacer nada. Una de las cosas más extrañas que me sucedió fue semanas antes de mudarme de ahí, exactamente a principios de este año. Ese día mi abuela se encontraba en otro pueblo haciendo un mandado, por lo que no llegaría a dormir, y mi tía, que también vivía con nosotros, se fue con mi prima a visitar unos amigos, así que me quedé solo en la casa. Casi nunca me gustaba quedarme solo. Cuando todos salían, trataba de pasar el mayor tiempo posible en la calle, con mis amigos. Se fue haciendo cada vez más tarde, y nadie llegaba. Mi preocupación era que llegara la noche y no me quedara otra opción más que irme a mi casa y estar solo. No quería encerrarme en mi cuarto porque no sabía si ellas traían llave. Y como mi cuarto era el último de la casa, si alguien tocaba la puerta era imposible que yo escuchara. Llegó la noche, ya mis amigos se habían ido a sus casas, ya no quedaba nadie en la calle, así que me fui a casa. Tenía mucho miedo y decidí dejar las luces encendidas. Me acosté en un sillón a esperar a que llegara mi tía. En la sala había dos ventanas, una que daba a la calle y la otra que salía al pasillo. Un pasillo que divide nuestra casa de la del vecino. Esta última casi siempre se quedaba abierta porque no tenía seguro. Ahí, debajo de esta ventana, estaba el sillón donde yo me acosté. No sé si era la hora o que pasé casi todo el día en la calle. Estaba muy cansado. Cuando puse la cabeza en el cojín, me quedé dormido. Fue algo raro porque estaba dormido, pero escuchaba todo. Percibía la luz de la sala y también sentía el aire entrar por la ventana y cómo la brisa chocaba contra la pared del pasillo. De pronto escuché que tocaron la puerta. Intenté levantarme a abrir, pero mi cuerpo no reaccionaba. Me era imposible pararme. Pasaron como 5 minutos tocando con mucha insistencia. Intentaron entrar por la ventana de la calle. Escuché cómo entraban y una voz de mujer, pero no la reconocía. Yo quería levantarme y no podía. Sentí que cerraron la puerta nuevamente muy fuerte. Y ahí fue cuando mi cuerpo reaccionó y de inmediato me senté. Era mi tía. Delante de ella iba caminando la niña, una pequeña de 5 años. «Perdón, tía, es que me quedé dormido esperándote», le dije. Pero ella ni me volteó a mirar. Cargó a su hija y se fue caminando a su habitación. Seguro se molestó porque no le abrí la puerta, o al menos eso fue lo que pensé. Mejor me fui a mi cuarto y cuando estoy por ponerle el seguro a la puerta, sentí que alguien corre por el pasillo hacia el patio. Abrí rápido la puerta y observé que las demás estaban abiertas también.
Tía, ¿estás despierta?, pregunté en voz alta, creyendo que ella también había salido de su habitación. Tía, ¿eres tú?, volví a gritar, pero nada. Caminé por el pasillo cuidadosamente y en ese momento, del cuarto de ella sale una mujer. Se queda parada frente a mí, como si me estuviera viendo, pero no podía verle el rostro, le cubría la cara el cabello. Era una mujer mayor. Su cabello era blanco, totalmente canoso. No era muy alta. Recuerdo perfectamente que tenía un vestido gris, como si en algún momento hubiera sido blanco, como sucio, muy grueso. Estaba descalza. Di unos pasos hacia atrás tratando de alejarme sin quitarle la vista. Pasé mi mano hacia la espalda tratando de encontrar la perilla de la puerta de la calle para abrirla y salir corriendo. Justo cuando mi mano hace contacto con la puerta, esa mujer empieza a caminar hacia mí, pero caminaba de espaldas. Se acercaba cada vez más, lentamente. Yo trataba de abrir, pero no podía. Quería darme la vuelta, pero era inútil. Estaba congelado del miedo, como si algo me hubiera paralizado y no me permitía hacer movimiento alguno. Cuando al fin pude moverme, abrí la puerta. Salí corriendo. La mujer se fue por el otro lado, por la puerta del patio. No pasaron ni 5 minutos cuando llegó mi tía. Yo estaba temblando de miedo, y es que yo estaba seguro de que estaba en su cuarto. No me atreví a contarle lo que había visto porque ella es más miedosa que yo. Lo más probable es que no quisiera entrar a la casa y me dejara solo otra vez. Le dije que me iba a dormir en el cuarto que estaba al lado de ella, porque en el mío hacía mucho calor. Se me quedó viendo raro. Solo me pidió que por favor estacionara bien su carro y se metió a dormir. Más o menos 1 hora después, escuché un grito horrible. Salí corriendo de la habitación y encontré a mi tía buscando como loca por todo el cuarto. Decía que le ayudara, que no encontraba a la niña. Aquí estaba dormida. La dejé acostada. Solo fui al baño y cuando volví ya no estaba. Buscamos en el closet, debajo de la cama. Movimos los sillones y nada. Ella a veces se escondía, pero ya era muy tarde como para que se pusiera a jugar. Además, al escuchar a su mamá gritando y llorando, era para que yo hubiera salido de donde estaba. En ese instante, volví a tener esa sensación que tuve cuando vi a la mujer extraña. Salí corriendo para la sala, no sé. Algo me decía que hiciera eso. Y estaba ahí mi prima, sentada en un sillón, con la cabeza sobre el marco de la ventana viendo hacia el pasillo, dormida. Mi tía la cargó y la empezó a revisar para ver si estaba herida o algo. Solo tenía un montón de cabello blanco por todo el cuerpo. Lo peor era que, por más que la movía, la niña no despertaba. Me acuerdo muy bien que la abrazó contra su pecho y dijo con mucha angustia: «Ay, Dios mío, ayúdame». Y justo ahí, la niña se despertó con un suspiro largo, como si se estuviese ahogando. «¿Qué hacías en la sala, mi amor?», le preguntó mi tía llorando y besándole las mejillas. Ella solo la miraba confundida. «Ay, mami, no te enojes. Una señora me iba a llevar a pasear». Mi tía y yo nos miramos muy asustados. Nos fuimos a acostar los 3 al cuarto de mi abuela y nos quedamos despiertos el resto de la noche. Apenas hace unos meses me enteré que esa casa, antes de que mi abuela la comprara, hace unos 40 años, le hicieron algo muy feo a una señora que vivía sola. La gente decía que era una bruja. La culparon de que algunos niños desaparecieron en el pueblo. Dicen que entre varios hombres la amarraron y le cortaron la lengua. Le quemaron los párpados con un carbón y después de eso nadie la volvió a ver. Hay quienes cuentan que pasaban cerca de la casa y se sentía algo muy extraño, más si eras un niño, y que a veces desaparecían y los encontraban días después en el cerro, desnutridos, con quemaduras en los párpados. Decían que era ella, pero nunca pudieron probar nada, porque nunca volvió a salir de su casa.
Esta historia pasó hace como 20 años. Mi papá y mis abuelos nacieron en un lugar que se llama Pablillo. Está ubicado en el municipio de Galeana, casi en la Sierra de Nuevo León. Actualmente vivimos en Monterrey y solo vamos de visita al rancho en las vacaciones. En una ocasión viajé a Pablillo con mi hermano, mi abuela y una prima. Pasamos los primeros 2 días en la tranquilidad de un lugar donde no hay tráfico ni ruido. Lo único que se escucha son los animales que hay ahí: gallinas, caballos, vacas y animales de granja. Mi tío y su esposa vivían en una casa solos. Nunca tuvieron hijos. Él salía a trabajar por la mañana temprano y volvía hasta que se metía el sol. Es importante mencionar que mi abuela no se llevaba bien con su esposa. No la quería. La verdad, ni ella, mi abuela. El tercer día que estuvimos ahí, mi prima escuchó una conversación de ellos. La mujer le reclamaba algo a mi tío y le decía: ¿cuándo se van a largar de mi casa? ¿Los corres tú o los corro yo? Nunca nos dijo nada, solo nos veía feo, y fue ahí donde empezaron a pasar cosas extrañas. En ese lugar había 3 habitaciones. Los techos tenían una lámina encima del concreto. Estaban separadas, distribuidas alrededor del terreno. En el cuarto donde nosotros nos quedamos había un poste con luz afuera, como esos que hay en la calle. Justo donde estaba mi cama había una ventana que daba hacia ese poste de luz. Esa noche, cuando estábamos acomodando las cosas para ir a dormir, vi una sombra pasar hacia la puerta. Escuché cómo le daban vuelta a la cerradura, pero nadie entró nunca. Traté de no tomarle importancia y seguí haciendo mis cosas. Escuchaba ruido afuera entre las hierbas. Volteaba de reojo a la ventana. Sentía que alguien me estaba observando oculto entre la oscuridad. Llegaron mi abuela y mi prima al cuarto unos minutos más tarde. Mi hermano ya estaba acostado. Les dimos las buenas noches y cada quien se fue a dormir. Apagué la luz y cuando me iba a cobijar miré hacia la ventana. Había alguien parado ahí viendo hacia adentro. Se dio cuenta que lo vi y caminó lentamente hacia atrás, perdiéndose entre la oscuridad. No pude distinguir bien su cara, tenía el cabello largo y le caía hacia adelante cubriéndole totalmente el rostro. Me tapé la cara con la cobija. Cerré los ojos. Pasaron los minutos y se escuchaba que caminaban alrededor del cuarto. Luego, risas que apenas podían distinguirse. Los animales hacían ruido, estaban inquietos. Los perros ladraban muy fuerte como si estuvieran asustados. Estaba aterrorizado. Lo único que quería era que amaneciera para irnos de ese lugar. Los susurros aumentaban. Cada vez se escuchaban más cerca, al igual que los pasos. De pronto se escuchó un golpe en el techo. A continuación, un silencio profundo. Un sonido estridente venía de arriba, recorría todo el techo de un lado al otro. Lentamente, algo estaba arañando la lámina. Después bajó y, como si fueran unas uñas enormes, dieron vuelta a toda la habitación hasta llegar a la puerta de nuevo. Y todo esto terminó en un horrible golpe seguido de una carcajada de una mujer. Jamás he sentido tanto miedo como ese día. No pude pegar los ojos en toda la noche. Por fin salió el sol. Empacamos nuestras cosas y salimos de regreso a Monterrey. No quise mencionar nada en el camino, ni a mi hermano ni a mi abuelita. Ya estando en la casa, mi abuela me preguntó: ¿escuchaste lo que pasó anoche? Esa mujer es una bruja. Todos en la familia lo sabemos y la gente del pueblo lo sabe. Tiene años manipulando hacia mi hermano. No es la primera vez que hace ese tipo de cosas. Se aprovechó de que ustedes tienen miedo, pero no se va a quedar así. No le queda mucho tiempo. Se quiere llevar a mi hermano y no la vamos a dejar. No sabía qué decir. Me quedé frío. Unos años después ella falleció. Dicen que a su funeral no asistió nadie, y que el día que perdió la vida cayó una tormenta que duró 3 días. Cuando era niño iba con mis amigos a jugar béisbol a un cerro que estaba atrás de nuestras casas. Era un lugar muy extenso, había muchos árboles. Era el lugar perfecto para ir a jugar todo tipo de cosas, pues en ese lugar no había autos. Era increíble. Conforme pasó el tiempo fuimos yendo más y más lejos. Nos gustaba explorar lugares nuevos. Pasábamos horas y horas en ese lugar, casi siempre hasta que se metía el sol y
Regresábamos corriendo a casa porque ya no había luz y nos daba miedo. En una ocasión fuimos a jugar, pero decidimos buscar un nuevo lugar porque donde íbamos siempre había personas haciendo ejercicio. Caminamos mucho tiempo hasta que llegamos al lugar perfecto. Había un claro con pasto, rodeado de muchos árboles enormes que hacían sombra. Estábamos muy emocionados. Empezamos a jugar y un amigo mandó la pelota muy lejos, atrás de los árboles. Era la única que nos quedaba y la tuvimos que ir a buscar. Nos dividimos para encontrarla más rápido. Yo me fui con 2 amigos. Estábamos buscando cuando de pronto escuchamos gritos. Corrimos hacia ellos. Al llegar nos encontramos con algo muy extraño. Había un círculo dibujado en el piso con algo negro. Parecían ser sal y cenizas. En el centro había una hoguera apagada. Había fotografías quemadas y pedazos de carne y lo que parecía ser sangre seca. De una rama del árbol que estaba muy cercano a la hoguera había un animal colgado. Parecía ser un chivo. Su piel estaba como derretida con algo que parecía ser grasa. No tenía patas, tampoco tenía un cuerno. No sé por qué no salimos corriendo de inmediato. Nos quedamos analizando lo que estaba ahí, cuando de pronto se escucha una voz que dice: «¡Hey, cabrones! ¿Qué están haciendo aquí?». Corrimos muy rápido sin mirar atrás. Encontramos a los demás niños que se habían quedado esperando y les contamos lo que habíamos visto. No nos creyeron y solo se burlaron de nosotros. Ya había caído la tarde y el sol se estaba ocultando, así que nos fuimos a casa. Íbamos muy serios, pensando en las cosas que habíamos encontrado en ese lugar. Los demás niños iban gritando, riéndose, diciendo que estábamos locos. Llegamos a donde empezaba nuestra calle. Ya era de noche y había unas casas en obra negra. Seguíamos caminando cuando uno de los niños más grandes se arrodilló a media calle y gritó: «¡Vengan por mí, brujas! ¡Llévenme!». No nos causó gracia a nosotros, pero los demás niños estaban muertos de risa. Todos empezaron a gritar, cuando de pronto salió una luz como de fuego entre el cerro y pasó muy rápido entre nosotros. Se metió por una ventana a una casa que estaba enfrente. Volteamos todos hacia esa dirección y vimos una sombra. Estaba parada en la ventana. Todo estaba en silencio y de pronto escuchamos un estruendo. Esa sombra se carcajeaba muy fuerte. Salió de nuevo el fuego volando, pasando entre nosotros y regresando hacia el cerro de donde venía. Nos miramos unos a otros sin saber qué hacer. No podíamos creer lo que estaba pasando y empezamos a correr todos hacia nuestras casas. Mi mamá me dijo que era una bruja, que nos había escuchado y nos quería llevar. Afortunadamente no pasó nada, pero no volvimos a ir a ese cerro nunca. Todo comenzó cuando fui policía en Puebla. Tenía muchos años en la corporación. La rutina era intensa, pero pronto encontré un escape de todo el estrés. Conocí a una mujer que muy pronto se convirtió en mi obsesión. Ella se llamaba Elisa y la conocí en una pequeña aldea cercana a la estación. Era hermosa, de esas bellezas que parecen sacadas de un sueño. Elisa tenía una mirada hipnótica, una mezcla de dulzura y misterio que me volvían loco. Pasábamos horas hablando y con el tiempo mi necesidad de estar con ella se convirtió en una dependencia enfermiza. Pero algo en Elisa no estaba bien. Mis compañeros empezaron a notar que cada vez que regresaba de verla, me veía más débil y distraído. Comencé a tener pesadillas, a sentirme constantemente agotado y mi salud empezó a deteriorarse sin explicación aparente. Así pasaron los días hasta que ya no pude más. No podía levantarme de la cama. Estaba muy débil. La fuerza se había ido de mi cuerpo a tal grado que necesitaba ayuda hasta para comer. Me llevaron a varios médicos para revisarme, pero ninguno encontraba lo que estaba mal en mí. Me daban vitaminas, inyecciones y suero. Me recuperaba muy bien y de pronto otra vez para abajo. Fue entonces que un día el comandante Vargas me visitó en mi casa. Él sentía un gran aprecio por mí debido a múltiples experiencias que habíamos vivido en la corporación. Cuando me vio se dio cuenta de mi situación. Le pidió a Elisa que nos dejara solas para hablar con una seriedad que nunca olvidaré. Esa mujer no es lo que parece,
Es una bruja, Francisco. Sé que parece una locura lo que te digo, pero es verdad. En este pueblo hay muchas. Seducen a los hombres jóvenes, alimentándose de su vitalidad hasta consumirlos por completo. Al principio pensé que el comandante había perdido la cabeza, pero no podía ignorar lo evidente. Mi salud se desmoronaba y mi vida se volvía cada vez más sombría. Vargas me dio instrucciones precisas para librarme de ella. Debía encontrar un objeto personal de Lisa, algo que siempre tuviera con ella para que estuviera cargado con su energía. Ese objeto debía prepararlo mediante un ritual especial, para que de esta manera ella no pudiera acercarse a mí otra vez. Con el poco coraje que me quedaba, volví a ver a Elisa una última vez. Fingí que todo estaba bien, pero en mi mente ya había decidido que debía seguir con el consejo del comandante. Mientras ella no me miraba, tomé una pulsera que siempre llevaba puesta y me despedí. Esa noche, en un claro del bosque, seguí las instrucciones del comandante. Encendí una fogata y arrojé la pulsera al fuego. El aire se llenó de un olor asqueroso y sentí una presencia oscura, pero al mismo tiempo, algo que salía de mí como si me quitara un gran peso de encima. Me sentí más fuerte casi de inmediato. Un mes más tarde me había recuperado casi por completo y ya estaba de regreso en mi trabajo. No había rastro alguno de Lisa, pero una tarde mientras hacía un recorrido con mi compañero por la ciudad, a lo lejos me pareció verla. Aceleré para alcanzarla y quería reclamarle por el daño que me había hecho. Bajé de la camioneta y la seguí hasta un callejón. Le gritaba que se detuviera, pero ella siguió corriendo. Dobló hacia la derecha y yo corrí detrás. Cuando giré para alcanzarla, de la nada salió una bola de fuego. Alcancé a agacharme y casi me impacta en la cara. Volteé para ver hacia dónde iba, pero se perdió a una gran velocidad. Esa fue la última vez que me encontré con Elisa. Siempre había creído en las cosas extrañas que habitan nuestro mundo, pero nunca me había pasado nada extraño. Esto que contaré me pasó cuando yo tenía 17 años. Iba ya en la preparatoria y un fin de semana fuimos a visitar a mi abuelita que vive en Veracruz, en un pueblito que se llama Jico. Me encantaba ir hasta allá, pues me la pasaba todo el día entre la naturaleza, jugando con los animales de la granja que tenía mi abuela, y las noches eran hermosas, pues se podía apreciar el cielo muy claro, sin contaminación, y las estrellas se veían sin necesidad de algún telescopio. Llegamos al pueblo un sábado en la mañana. Pude ver a mi abuelita a lo lejos dándole de comer a los animales. Corrí hacia ella con mucha emoción y la abracé muy fuerte. Saludé a mis tías, mis primos, y todo era felicidad absoluta. En el pueblo se acostumbraba a dormir temprano, pues las calles son muy oscuras porque no hay luz. Esa noche me quedé a dormir en un cuarto que estaba al lado de la habitación de mis abuelos. Estaba dormida cuando de pronto escuché que mi abuelo se estaba alistando para irse a trabajar. Vi la hora y eran cerca de las 4 de la mañana. Mi abuela se levantó para darle de desayunar. Ya no me pude dormir y me levanté para ayudarle a mi abuelita en lo que se necesitara. Unos minutos más tarde llegó el transporte de mi abuelo y lo despedimos en la puerta. Mi abuelita me pidió que llevara los trastes sucios a una pileta que está en el patio para lavarlos más tarde. Era una madrugada muy fría y oscura. Estaba lavando los trastes cuando escuché que los burros comenzaron a rebuznar muy fuerte. Hacían mucho ruido, como si hubieran visto a alguien o los estuvieran molestando. Luego las gallinas aletearon muy fuerte. Yo solo podía ver la silueta de los árboles de la calle y un poco de la luna que los iluminaba. Era un alboroto impresionante de animales y yo me estaba sugestionando. Cuando estaba terminando de lavar los trastes escuché un grito muy agudo que se acercaba cada vez más. Segundos después vi cómo cruzó desde la otra calle hasta el árbol de enfrente una enorme bola de fuego que se quedó junto a la rama más gruesa. Me espanté y me escondí de inmediato bajo el lavadero. Trataba de asomarme para correr en cuanto desapareciera. Lo que más me llamó la atención es que esa bola de fuego no quemaba las ramas,
solo se mantenía flotando sobre el árbol. Una voz muy débil gritaba mi nombre, como si estuviera muy lejos. Carlita, ven, corre. Era mi abuelita asomándose desde la puerta que apenas estaba entreabierta. Agachada, me fui muy despacio hacia el cuarto y cerramos la puerta con seguro. Con mucho cuidado me asomé por la ventana y miré hacia aquel árbol. Ya no había nada en las ramas, pero abajo, junto al árbol, estaba alguien. No podía ver quién era exactamente porque estaba muy oscuro, pero era una persona parada frente a nuestro cuarto viendo fijamente. Me quedé sorprendida, intentando distinguir, pero mi abuelita me quitó de la ventana, me tomó de las manos y comenzamos a rezar. Estaba tan asustada que no recordaba ni el Padre Nuestro. Volvimos a escuchar ese grito, pero alejándose de la casa. Nos asomamos y esa cosa ya no estaba. Mi abuelita me explicó que eso que vimos era una bruja. Hija, cuando veas una bola de fuego cerca de ti, no importa dónde estés, corre a un lugar seguro y ponte a rezar, porque lo más seguro es que esa bruja está esperando para llevarte. Y así llegamos al final de este episodio de Terrores. Para despedirme, los invito a que me sigan en redes sociales y si te gustaron estas historias, por favor suscríbete al canal, regálame un like y comparte con tus amigos. Eso me ayudaría mucho para seguir haciendo este contenido. Envíame tu historia al correo que está en la descripción. Nos escuchamos la próxima, si te atreves.